Chicos, ¿cómo estamos? Bueno, bienvenidos un día más a un nuevo video para el canal. Bueno, este video va a ser épico, literal. Tenía unas ganas de grabarlo tremendo, lo estoy grabando el mismo día. Dije que iba a subir otro hoy también, pero como dije en el video anterior, voy a terminar subiendo este porque es muy top. Y justamente esto lo termino de aplicar hoy a la mañana y lo termino de recordar hoy a la mañana en una mentoría de mi mentor, básicamente, Matías. Y nada, habló de esto justamente, y esto era justamente lo que yo aplicaba antes, que incluso se los conté en un video. Yo aplicaba antes en el pueblo, pero no lo conté tan en detalle. Y es un tema para siempre mantenerlo en mente en estoy ganando, en la estoy reventando. Por más de que todo vaya en tu contra, estás reventándola. Sigo enfermo, por eso la tos, perdonen. Pero básicamente es, por ejemplo, yo hoy a la mañana corro 10 kilómetros todos los domingos, ¿no? Y por lo general tardo entre 64 y 67 minutos, ¿ok? Y hoy estoy detonado por el resfrío, que parece que me pasó un camión por arriba. Y estaba detonado físicamente. Digo, voy a correr 3. Yo sabía que iba a correr más igual, pero digo, voy a correr 3. Puse un objetivo. ¿Qué pasó? Esos 3 los corrí súper entusiasmado, rapidito, llegué. Cuando llegué a 3, digo, ¿y por qué no hacemos 5? Si ya hicimos 3, ahora hacemos 5. Cuando llegué a 5, estaba tan entusiasmado que digo, che, puedo hacer más, puedo llegar a 8, 9, 10. Cuando llegué a 8, dije, estoy a nada de los 10, ¿por qué no termino con los 10? Vi que iba a 44 minutos y digo, si meto estos 2 kilómetros, más o menos, o sea, no sé si iban 44 minutos, pero más o menos iba eso, más de 40 sí. Si yo hago estos 2 kilómetros más rápido, quiere decir que hoy, con el cuerpo destrozado, enfermo y todo, voy a hacer en tiempo récord los 10 kilómetros. No saben el impulso mental que me dio eso y fue como, lo logro y ya está. Y arranqué a correr, pero como nunca, era porque ya mi cuerpo no estaba operando, literal, era ese yo más elevado del que siempre les hablo. Y esto me acuerdo que yo lo apliqué en el pueblo cuando me había quedado que me habían estafado y todo, y me había quedado con esa deuda de $5.000 y había perdido todos mis clientes. Y yo era como, bueno, no importa esto que pasó. Solo me voy a centrar en validarme con las acciones y voy a ponerme como meta, banquen un segundo que se me está por apagar el celu. Y yo me había puesto como meta hacer $1.000. Y eso me entusiasmaba y yo decía, es imposible que no lo consiga porque eran, no sé, X cantidad de clientes que era imposible que no pase. Y como era imposible que no pase, me entusiasmaba porque me creaba puse una meta y la superé. Y al otro mes hacía lo mismo, en vez de pasar de 1.000, que ya lo había pasado, y que había, facturado $2.000 netos, me ponía 1.500. Y yo sabía que lo iba a superar, pero me ponía 1.500. ¿Y qué pasaba? Terminaba generando 3.000, que pasó sí, o sea, por eso fue tan rápido ese crecimiento. Después de 3.000, empezó así, todo, qué sé yo, me seguía poniendo 2.500. Y yo en mi mente sabía, digo, es imposible que no supere los 3.000. Y volví a crecer, y volví a crecer. Y así llegué hasta 5.000 al mes. Cuando llegué a 5.000 al mes, que esto fue lo que me pasó estas últimas semanas, empecé a usar esto en mi contra. Era como, che, ¿por qué no estamos haciendo 6? Si tenemos más clientes, si estamos ayudando más, ¿por qué no estamos ya en 10K? Y empecé a usar esto en mi contra. ¿Qué pasó? Mi facturación bajó a $4.000, $3.500 más o menos. ¿Y qué pasó? Ahora va a pegar el pico más grande de mi vida en los próximos meses, y lo van a ver. Y no hablo solo de facturación, sino de mentalidad, que como consecuencia sí va a impactar en eso. Pero en mentalidad va a crecer muchísimo más, porque tuve esa nueva abertura de conciencia. Por eso es tan importante apegarse a mentores. Es lo más importante que hay. Por eso yo también saqué mi mentoría y demás, porque sé que con la agencia puedo crecer muchísimo más rápido si no le dedico atención a los alumnos o si no le dedico atención al coaching. Pero me entusiasma muchísimo ayudar porque sé que con el paso a paso que yo les doy y con esto que voy aprendiendo diariamente y con mis desbloqueos de conciencias, se los transmito a ellos y van a crecer al mismo nivel que yo y mucho más. Por eso es que me ilusiona eso tanto y por eso yo también aplico con el ejemplo, básicamente, que estoy invirtiendo en mentorías y demás. Y les quería decir eso porque pueden ver cómo mentalmente siempre iba ganando. Kevin Trudeau, por ejemplo, esto yo lo había aprendido de Kevin, ahora lo volvió a repetir Matías y me volvió a llegar a la cabeza. Digo, no estoy aplicando esto, qué boludo. Y de Kevin básicamente que estaba ahí en una junta de negocios, no sé,
y le dijeron como, ¿cuánto facturamos este año? Y era algo de 100 millones. Y él le dijo, o sea, le preguntan, ¿y cuánto crees que podemos hacer el año próximo? Y él le dijo, creo que podemos llegar a 170 millones, perdón. Y algo así era. Pero es tremenda la historia para que entiendan el ejemplo. Y él le dijo como, o sea, la persona que le preguntó agarró y le tiró con los cuadernos así encima, como diciendo, no, o sea, ¿cómo vas a poner esa meta? Y le dijo la persona a Kevin Trudeau, que Kevin Trudeau es como mi segundo mentor o uno de mis mentores que escucho la mayor parte del tiempo, para el que no sepa. ¿Y qué hizo? Le explicó que básicamente le dé un objetivo que básicamente no sepa si llega o no llega. Que sepa que llega y que lo supera. Porque eso te genera básicamente el momentum, el estoy superando mis límites. Porque esa persona, ponele, si Kevin le decía, bueno, llegamos a 170 y llegaban a 160, esto también lo explica, mentalmente no llegaron. O sea, mentalmente perdieron. Que les crea ahí el momentum en su contra. O sea, le crea esa mentalidad en su contra. En vez de estoy ganando mes a mes mucho más, o estoy creciendo físicamente, o tengo mejor salud cada vez. Para lo que sea que lo apliquen, ¿no? El dinero es como la manera más fácil. Pero la barrera más fácil de medirlo y explicarlo, ¿no? Y entonces él le explicó que le dé una cifra, como así como les digo, y les dijo, es mejor básicamente que llegues, que pongas vos, que vas a llegar a 150 millones y llegues a 160, que hayas puesto, que pongas, o sea, que ibas a llegar a 180 y llegues igualmente a 160. ¿Se dan cuenta? O sea, la mentalidad, esto poco lo van a entender, tenés que tener un nivel de conciencia elevado para entender esto, porque la mayoría de personas van a decir, es una boludez. Y sí, es una boludez. Pero para la persona que está creciendo que está en constante crecimiento, esto es un desbloqueo tremendo de conciencia. Y este ejemplo yo se los daba siempre, es como, estás queriendo subir de peso. Y vos ahora te pones como meta, no sé, estás en 70 y quieres llegar a 80, como yo por ejemplo, ¿no? Y yo ahora quiero llegar a 80 y me pongo como meta los 80. Y sí, o sea, voy a llegar a la meta. Pero lo que voy a sufrir en el camino es tremendo, porque es como voy a tener esa meta de 80 acá, hiper leja, fuera de mi pantalla de radar, y yo pensando en 80, pesando 70, es como en la puta madre, no llego nunca en mi vida. En cambio, cuando vos ya sabés que vas a llegar a 80 y te pones la meta, che, voy a llegar a 71 en 3 meses, es imposible no llegar, si haces las cosas bien. Incluso lo podés conseguir en 1 a 2 meses, pero es imposible que no llegue a esto. Me voy a centrar en esto. Y te centras en eso y te das cuenta que lo superás. Entonces, como ya sabes que lo superaste, te entusiasma y decís, no, estoy superando cada meta que me pongo. Y estás creando ese éxito y ya está. O sea, realmente, si entendés cómo aplicar esto para, no sé, las relaciones, para la salud, para el dinero, para la espiritualidad, para lo que sea, para un hábito, para lo que sea que quieras implementar, para algo que quieras ganar, para lo que sea. Si vos lográs implementar esto, es hiper épico. Porque yo esto se lo cuento muchas veces. Yo me ponía la meta de llegar a 10k al mes y hacía $500 en el empleo. ¿Qué mierda iba a llegar? O sea, no iba a llegar ni en pedo. En cambio ahora cuando lo veo digo, es imposible que no llegue. Pero porque tengo mucho éxito detrás acumulado. Yo ahora, si me baja la facturación, no me pongo como antes, que era, uy, me bajó la facturación, ¿ahora qué voy a hacer? No, agarro y empiezo a gastar más incluso. Que para los que básicamente me sigan en Instagram ya saben lo que se viene. Los que no, vayan a seguirme, el enlace tienen en la descripción. Pero es épico, es como, me da igual, es como, yo soy esto. Y empezás a materializar y te mueves más y es como que decís, no, creas un momentum que no te lo crea otra cosa. Entonces, si ustedes aprenden a ponerse metas en punto óptimos, pero tener esos objetivos que ustedes saben con certeza que es imposible que eso no pase, ya lo tienen atado, o sea, tienen el éxito atado porque van a vivir en ese éxtasis y en ese deseo ardiente la mayor parte del tiempo porque ya saben que va a pasar todo. Entonces es como un entusiasmo que nada se los va a sacar y se nota en mí, en este momento, lo entusiasmado que me siento porque termino de hacer eso que hacía hace 6 meses atrás, que por no repetir no, porque repito todos los días a bases, pero básicamente ustedes se dan cuenta de la importancia de un mentor porque te va cambiando el destino por estas pequeñas boludeces o estos pequeños ajustes. Es como, las personas no entienden la importancia de eso. Cuando recién empezás, sí, o sea, te va a agarrar el mentor
y te va a cambiar por completo la rutina, te va a mover todo. Pero cuando ya estás y tenés todo alineado y básicamente te empezás a dar cuenta de estas cosas, o sea, como que vas puliendo ciertas cosas y esas cosas que vas puliendo te hacen que cada vez mover más y es tremendo porque solamente después es un tema como de ir puliendo cosas. Entonces, por eso es tan importante el tema de los mentores. Yo, por ejemplo, cuando vienen alumnos, yo cuando he tenido poner alumnos que no seguían una puta mierda de nada, de la rutina que yo digo siempre, que hago. Y hay que alinear todo eso, hay que eliminar toda la mierda mental que tiene, eliminar todo eso. Y he tenido otros que ya están alineadísimos, o sea, que ya vienen con los hábitos sin fallar, pero tienen el proceso mental hecho una mierda. Entonces hay que acomodarle el proceso mental y es mucho más fácil. Y después cuando ese alumno tenga el proceso mental alineado, ya después va a hacer estas cosas. Porque yo, como tal, sé que tengo el proceso mental cada vez más alineado. Se me desalineó un poquito estos últimos días por unas cosas que pasaron, que se los conté en historias, para el que no me siga, se lo perdió. Pero básicamente es eso, o sea, es como, che, Mariano, mirá, te estás desalineando un poquito acá en el proceso mental. Te alineas un poquito y plum, o sea, cambias de frecuencia y los resultados empiezan a venir a vos. Y vos estás yendo hacia ello. Y si aplicás esto otro que te expliqué acá, es como, no vas a parar de tener éxitos. Porque básicamente es como que te haces las reglas para vos. Eso también, que yo aplicaba siempre eso, como, yo hago las reglas del juego. Si ahora me quedé, o sea, volviendo al pasado, ¿no? Volviendo estamos a 24 de agosto de 2025. Volviendo a enero, a diciembre de 2024, ponele. A eso yo era como que pensaba, bueno, me quedé con $5.000 de deuda, me estafaron, no sé cómo lo voy a hacer, perdí todos los clientes, por querer apurar el resultado perdí todos los clientes, pero yo hago las reglas del juego, así que voy a buscar hacer $1.000 y empezar a cerrar un cliente por día. Y yo estaba, pero, o sea, la gozaba de puta madre, porque era como, o sea, me da igual el resultado, yo me voy a centrar a ver si llego a hacer esto. Y lo re divertido, o sea, era re divertido porque era como, yo hacía las reglas. Si un mes no llegaba, perfecto, decía, es por esto, otro, por esto y esto y esto. Pero llegué a esta meta. Y era algo que yo sabía que llegaba. Y después el otro mes lo mismo. Era como, y así, por eso crecí. O sea, ustedes si se ponen a pensar, es como, es muy top. O sea, yo realmente desde los 13 años venía como probando cosas muy inconsistentemente, pero venía probando cosas. Y ahora a los 18 fue cuando tuve un poquito de crecimiento, que fue básicamente hasta noviembre, sí, noviembre más o menos. Después tuve, bueno, esa estafa, que fue algo que yo no podía controlar. Entonces tuve que volver a casa de mis papás. Y de ahí, o sea, en 3 meses, en un mes creo que pasó. O sea, en un mes saldé esa deuda, en 45 días más o menos. Y después en 2-3 meses ya estaba, en 3 al mes, ya me estaba mudando a este depto con vistas al mar hermoso. Y, o sea, es como muy top para el que se quedaba la parte de este video. O sea, entienden el valor de esta información, porque realmente si yo hubiese aplicado esto desde los 13 años, es como, no sé dónde mierda estaría acá, porque ahora me pasa lo mismo, es como, si yo cada vez sigo desarrollando más mi mente y sigo entendiendo más esta información y sigo aplicando esto y lo sigo enseñando a alumnos y sigo aplicándolo para mi agencia, que para el que no sabe tengo una agencia de marketing, y sigo haciendo esto, ¿en dónde estaré? O sea, de acá a 5, de acá a 1 año, de acá a 2, de acá a 3, de acá a 10 años, a 20 años, a 30, 40 años. O sea, es una locura porque es como, entendés cada vez más las bases y por eso espero que se haya transmitido el entusiasmo en el video porque literal estoy como hiper entusiasmado, no se me ve mucho porque estoy, o sea, tengo un resfrío tremendo, pero da igual. Pero nada, es épico, o sea, es épico, entiendan eso y repitan este video porque realmente con esto ya pueden empezar a cambiar su realidad por completo. O sea, es tremenda esta información. Y el que quiera ir a un siguiente nivel de mi mano y el que quiera cambiar su realidad por completo y no esperar hasta 2026, o si estás viendo esto en 2026 o en 2029, para no esperar a otro año más, a otro mes más, a otra semana, a otro día, escribime ahí al Instagram que tienen en la descripción. Antes dejaba el WhatsApp, pero lo saqué porque me di cuenta que va a llegar un punto en el que va a ser mucho volumen por ahí y se me va a armar mucho lío entre clientes, alumnos, nuevos alumnos que quieran entrar y cosas. Entonces lo voy a manejar por el Instagram que les dejo acá abajo en la descripción. Así que nada, anda a escribirme a mí ahí si te sirvió el video y si básicamente te quieres ir a un siguiente nivel de mi mano. Nos vemos en un siguiente video y a reventarla.